a la palabra. Bueno, voy a dar el nombre de la predicación. Por acá. Sí, es cierto, ahí. ¿Tú me cuentas si se escucha bien? Bueno, ahí. Bueno, ahora sí, entonces vamos a iniciar. El nombre de la predicación es Jesús viene pronto o Jesús vuelve pronto. Amén. Y vamos entonces a Primera de Tesalonicenses 4. ¿Ya apuntaste? Jesús viene pronto. Ahí les doy tiempito para que saquen el cuaderno, los chicuelos que están ahí juiciosísimos, anotando, ¿cierto? También, muy bien. Felicitaciones. Mire, cuando uno no se puede concentrar, hay personas a las que no les sirve anotar, o sea, que siempre tienen es que estar así pendientes. Pero hay otros a los que les sirve mucho anotar. Por ejemplo, yo soy de esas. Yo cuando estaba en la universidad, yo me volví, mejor dicho, veloz con la mano porque yo le anotaba al profesor hasta el suspiro. Hasta si se reía, tal, yo le anotaba porque después, cuando iban a hacer el examen, entonces yo tenía todos mis apuntes y yo todo lo escribía en negro, ¿no? O en esfero. Y ya después cuando llegaba el momento del examen, entonces para repasar, resaltaba. Esa era mi manera, ¿no? Yo sé que todos tenemos formas diferentes de aprender. A veces la persona tienes que estar bien concentrada y como que todo lo graba, ¿no? A mí me toca anotar. Entonces, los que quieren anotar, ahí está, el nombre de la predicación. Jesús viene pronto. Hoy estamos a 7 de septiembre. Y bueno, vamos entonces a Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4, 16. Yo sé que ustedes ya lo encontraron, pero entonces denme un momentico. Jesús viene pronto. ¿Listo? Primera Tesalonicenses 4, 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el 18, mire tan bonito lo que dice el 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y a veces pareciera como si las palabras fueran las mismas o como que vamos a ver el mismo tema del pecado, de la oración, de la lectura de la Biblia, ¿cierto? Primera, ¿qué? ¿De Tesalonicenses? ¿La Biblia? Primera Tesalonicenses 4:16. Pero mire lo que dice ahí ese versículo 18. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cuando nosotros repetimos las palabras del Señor, las leemos, las hablamos, las escribimos, ¿sí? Cuando hacemos estas cosas, estamos haciendo que nuestra mentecita sea renovada por la palabra de Dios. Y eso hace otra función, y es que el Espíritu Santo nos renueva, ¿sí? Así como oraba Ramirito antes de que empezáramos la alabanza. Él decía que de nada nos servía a nosotros decir, ay, sí somos salvos, pero si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Él es el que hace esa función que ya nosotros no podemos hacer. Hay cosas que nos sobrepasan muchas veces, ¿sí? Hay situaciones en nuestras familias o cosas de nuestro propio cuerpo que a veces uno dice, ay, como que no me da, como que no puedo, pero el Espíritu Santo y Dios sí pueden. Y en medio de esa debilidad que nosotros podamos tener, Él nos fortalece, Él nos da nuevas fuerzas. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar algunas de las cosas, bueno,
pues vamos a repasar un poquitico entonces estos versículos que leemos aquí en Tesalonicenses, desde el versículo 13, ¿cierto? Porque antes en el versículo 4, perdón, en el versículo 1, empieza un título ahí que dice la vida que agrada a Dios. Pero a mí me gusta mucho escuchar el título que tiene de pronto Luz Marina, o no sé si otros tienen otro título. Buenos días. Listo, entonces vamos a leerlo desde ahí y vamos a ir mirando el Señor que quiere hablar. Yo tengo acá en el mismo de Primera de Tesalonicenses 4, pero entonces nos fuimos hasta el versículo 1 para mirar qué nos dice ahí, ¿cierto? ¿Qué nos habla ahí? Entonces dice, la vida que agrada a Dios. El versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahí les doy tiempo para que lo busquen, entonces si no lo tienen, y mientras tanto yo sé que ahí ustedes lo van a estar leyendo, esperemos un momentito. Entonces, ¿qué dice ese primer versículo? Les rogamos, les exhortamos en el Señor Jesús, que así como han aprendido de nosotros, bueno, entonces nosotros, ¿quién está hablando acá en Tesalonicenses? Pablo, ¿cierto? Pablo, esas cartas son escritas por Pablo. Él les hablaba diciendo que de la manera que aprendió de nosotros, o sea, de quiénes, de los que estaban predicando, ¿cierto? De Pablo, de los apóstoles que estaban en ese tiempo, de los que estaban pues apoyando, ¿cierto? De la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, ¿por qué a veces repetimos las mismas palabras? Para que abundemos en conducirnos para el agradar al Señor, que en eso abundemos más y más cada día. El versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, vemos una primera cosa que está, una segunda, porque la primera es que abundemos en las cosas que nos han sido enseñadas. La segunda es la santificación. Que, mire lo que dice ahí, que os apartéis de fornicación. ¿Que os apartéis de qué? De fornicación. ¿Alguien aquí no sabe qué significa fornicación? Si no sabe, alguien levanta la mano. ¿Sí saben? Los niños también saben, Emanuel y Albert. ¿Tú no sabes? Bueno, cuando se habla de esa palabra, eso significa, o sea, literalmente significa la persona que tiene relaciones sexuales antes de casarse, o que participa en alguna cosa de inmoralidad. ¿Listo? ¿Sí? Yo sé que ustedes ya son un poquito más grandecitos y esas cosas, de pronto no en profundidad, pero sí deben entenderlas. ¿Listo? Entonces, que se aparten de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. El 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Entonces está hablando de la parte de la inmoralidad, pero después ya aquí nos está hablando acerca de que no agraviemos, de que no ofendamos o de que no dañemos al hermano, ¿cierto? O a la persona, al prójimo, al que tenemos al lado. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Démonos cuenta que en la misma palabra nos dice cómo es la santificación en el Señor, ¿no es cierto? Nos está hablando de la parte, y cuando nosotros vamos a mirar también en Gálatas, el fruto del Espíritu, el fruto de la carne, nos habla de dos áreas, del área de la inmoralidad y del área también de la ira, de dos áreas que traen como que venga inmundicia a nuestras vidas. Dice el versículo 8, así que el que
Desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El 9, versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿En qué debemos estar como iglesia nosotros? En amor unos con otros, ¿cierto? El 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En qué puedo yo ayudar a mi hermano? ¿En qué puedo orar por él, bendecirlo? ¿Sí? Muchas veces no es de pronto de palabras, pero sí de oración, ¿sí? O que vayamos y le acompañemos, no tanto es eso, sino más bien en fortalecernos unos a otros en la oración, ¿cierto? El versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas que de pronto nosotros hacemos un checklist. ¿Será que esto sí lo estoy cumpliendo? ¿Será que sí estoy en santidad? ¿Será que sí estoy bendiciendo a las personas que están alrededor mío, amándolos, andando en tranquilidad, ¿cierto? Trabajando, ¿sí? Dice ahí que trabajemos. El trabajar es bueno. Sea que lo estemos haciendo en la casa, sea que lo estemos haciendo en una empresa, sea como sea que lo estemos haciendo, eso es bueno, ¿sí? Dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, es importante esa parte del trabajo. Bueno, y en el caso de los niños o de los jóvenes, ¿qué se les demanda? Estudiar, ¿cierto? Hacer también las labores de la casa, colaborar con que la casa esté organizada, esté limpia, ¿sí? Eso es en lo que debemos estar. Entonces, eso, ahí está el versículo 12, como se dan cuenta, esa es la vida que agrada a Dios. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Y dice entonces ya, ahora sí, dice el versículo 13, la venida del Señor. Aparece ahí el título, no sé si ustedes tienen otro título. Igual, chévere, sí. El capítulo 13 dice, el versículo 13, perdón, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron, pero en Cristo. La persona que murió, pero que había recibido al Señor. ¿Sí? Entonces, no ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, sí, qué tristeza la persona que se muere pero sin el Señor, ¿cierto? Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y el 16, que fue con el que empezamos, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, está el Señor Jesús. ¿Sí se lo imaginan? Ahí como lo estamos leyendo, vamos imaginándonos cómo es. Viene el Señor, dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, viene con autoridad, con poder, ¿cierto? Y va a descender del cielo. Ahí van a resucitar los muertos y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, o sea, se van a unir los que murieron en Cristo y nosotros, y vamos a hacer ¿qué? Llevados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nos vamos a encontrar ahí en las nubes. ¿Ah? Y así estaremos siempre con el Señor. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Por tanto, es necesario que nos estemos alentando con estas palabras que hemos hablado.
que nos estemos hablando acerca de esto, que estemos nuevamente revisando acerca de estas cosas que aparecen acá en la palabra. Entonces, vamos a mirar también, bueno, vamos a mirar cómo, en una primera parte, es necesario que nosotros tengamos un entendimiento claro de la maldad del pecado, ¿sí? El pecar, como veíamos ahorita en los primeros versículos, es algo que nos separa de Dios y que desagrada totalmente a Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos en pecado, tenemos una venda en los ojos. No vemos, no entendemos, como por ahí una canción que dice sorda, ciega, muda, mejor dicho, está pero súper llevada. Ese es el pecado. Así está la persona cuando está en el pecado. Sordo, ciego, mudo, mejor dicho, trancado, cerrado. Entonces por eso pasa que cuando a veces vamos y les predicamos a las personas, uno dice, oiga, pero parece que no entendieran, ¿cierto? Parece como que, uy, no, o sea, es eso, es el pecado. Y puede que la persona se vea bien, ¿sí? Pero hay una cosa que es súper fuerte, que es el pecado de religiosidad. El orgullo de creer que no, pero yo no tengo ningún pecado, yo no he matado a nadie, ¿cierto? Eso le dicen a uno a veces, ¿cierto? Entonces los ojos están cegados. El pecado no es un asunto pequeño, porque cuando se practica el pecado con constancia, eso hace perder la salvación. Si ya la tenemos, eso hace perder la salvación. Y eso hace, como les decía al principio, que haya una separación de Dios. De hecho, la palabra pecado lo que significa es precisamente el errar al blanco, ¿cierto? Ustedes se acuerdan o han visto la DINA, es una esfera y tiene varias por dentro. Y cuando la persona empieza a tirarle dardos, la idea es que le den el centro. Cuando le da hacia afuera, en los lados o en otro lado diferente, eso es pecar. ¿Sí? Cuando se habla de ese deporte en donde ponen esa cosita. Entonces el pecar es ir afuera, pero el hacer las cosas que le agradan a Dios es dar en el centro. Ahí, cuando usted hace las cosas bien para Dios, ¡tan! Le está pegando adentro. Cuando está pecando, o sea, el pecado es más amplio, ¿cierto? Es más grande. Es como lo que hablaba en este día el pastor Mauricio acerca del camino estrecho y el camino ancho, el angosto y el ancho. Ese entonces es el pecado. Y vamos entonces un momento aquí a Romanos 3:23. Emanuel, ¿qué pasó? Romanos está después de los evangelios, ¿no? Romanos 3:23. Y en Romanos nos habla, Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, un primer punto para que nosotros entendamos qué debemos predicarle a una persona es precisamente ese primer punto. Todos pecamos. ¿Qué? Romanos 3:23. ¿Sí? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando vamos nosotros a predicarle a alguien, le tenemos que decir esto. A veces nosotros no queremos predicar porque nos da miedo, porque generalmente es eso, ¿no? ¿Qué tal me rechace? Ay, qué pereza entrar uno en contienda, qué pereza uno, sí, entrar en conflicto, pero una de las cosas a las que el Señor nos llama es a que seamos valientes, y que vayamos y a que hablemos las palabras del Señor. Si nosotros no empezamos con una palabra de confrontación, ese velo sigue ahí. ¿Sí? Por eso es necesario confrontar el pecado, pero hay que tener sabiduría para hacerlo. ¿Sí? Porque entonces a veces nos vamos al otro extremo y es como si cogiéramos la Biblia y empezáramos a darle con la Biblia en la cabeza a la persona. No se trata de eso.
¿sí? Pero sí de hacer entender a la persona que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? El pecado, como les decía ahorita, no es un asunto pequeño. Vamos entonces más adelante ahí en Romanos al capítulo 6, versículo 21. Romanos 6, 21. Dicen, desde el 20 voy a leer, ¿listo? El versículo 20 dice, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin del pecado es muerte. El 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si se dan cuenta que este versículo, el 22, contrasta con el primera de Tesalonicenses que estábamos leyendo ahorita, acerca de cuáles son las dos cosas que debemos estar haciendo, santificándonos, porque el fin de eso es la vida eterna. Y asimismo debemos hablarle a las personas acerca de la necesidad que hay de entender que somos culpables mientras que nosotros no nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Y no solamente arrepentirnos, sino dejar de hacerlo. O sea, no solamente decir o confesar el pecado, sino dejarlo de hacer, ¿cierto? Bueno, acá hay algo y es que el pecado continuamente corrompe nuestros pensamientos, nuestras palabras y lo que hacemos. Si nosotros no hemos sacado el pecado de nuestras vidas, eso es en lo que vamos a estar pensando todo el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no he sacado el pecado de la avaricia, ¿en qué estoy pensando todo el tiempo? En plata, en cómo la consigo, ¿cierto? En cómo tal, o si está la persona pensando a toda hora en que lo ofendieron, el que le hicieron, entonces todo el tiempo está pensando cómo me desquito, cómo me vengo. O sea, estamos tomando la labor de Dios, porque dice la palabra que el vengador es ¿quién? El Señor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el pecado. Todo el tiempo corrompe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Hace que todos seamos culpables y abominables a la presencia del Señor. Puede que haya cosas que ya hayamos dejado de hacer malas, pero si seguimos con nuestros pensamientos malos, eso va a llegar nuevamente a que practiquemos el pecado, ¿sí? Bueno, también dice acá que hay una tendencia en el ser humano y es a escoger el mal camino. No sé si ustedes cuando hablan con los niños de pronto, cuando se les instruye, uno les dice que hagan esto y que hagan lo otro, ¿y hacen qué? Todo lo contrario. Eso me recuerda a la historia que estuvimos leyendo, o bueno, el libro que estuvimos leyendo de Pinocho. Pinocho es bien diferente a la película porque pues en el libro a uno le explica más cosas y pues a nosotros nos pareció bien confrontante, por lo menos a mí que yo nunca haya leído el libro de Pinocho. Y entonces dice que él llegaba, o sea, pues él estaba con su papá Gepetto, pues, y él le decía, bueno, mijito, váyase para la escuela bien juicioso y aprenda a leer y a escribir, y él hizo sacrificios por él, vendió su chaqueta con la que iba a guardarse del frío del invierno, que es una cosa que nosotros aquí no conocemos, ese invierno de nieve y todo eso. Y entonces él vendió su chaqueta para que el niño pudiera tener un abecedario para aprender a leer. Entonces, él le dijo, bueno, usted vaya a ser bien juiciosito y allá aprende a leer y usted va a trabajar y va a ser una persona, mejor dicho, súper. Entonces, mientras que él iba por el camino, él iba pensando, sí, voy a hacer caso, voy a ser juicioso, voy a hacer mis tareas, voy a estar bien. Y va en el camino y se empieza a encontrar con los amigos que le hacen tropezar. Empieza
ay, mire esto tan chévere, allá por allá empezó a escuchar la música de unas marionetas, ¿sí? Y entonces se le empezó a olvidar qué era lo que tenía que ir a hacer. Hay una tendencia a toda hora hacer lo malo, que estamos ahí en el Facebook y empieza uno a mirar y a mirar y a mirar y a mirar, y ya cuando uno se da cuenta, está mirando cosas que no debía estar mirando, ¿cierto? Claro, se le empiezan a salir cosas que uno no quiere ver, por eso es tan peligroso. Sobre todo esos videos corticos son pero súper venenosos. O sea, ustedes quieren tener veneno en su vida, denle rienda suelta a eso. Entonces, así es el pecado. El pecado, la maldad, eso es algo que nos hace como irnos hacia el camino equivocado. Entonces, hay una tendencia a eso, ¿no? A escoger lo malo. Pero es importante que nosotros nos concentremos en el Hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos de primero en nuestras vidas a Jesús, eso va a hacer que nosotros nos frenemos. Si nosotros somos conscientes de que todo el tiempo Dios está viendo lo que nosotros estamos viendo, o lo que estamos pensando, o lo que estamos haciendo, entonces allí vamos a tener nosotros libertad en nuestras vidas. ¿Listo? Debemos mirar cómo el Señor Jesucristo es despreciado y desechado entre los hombres, azotado, escarnecido, insultado, y debemos poner nuestra mirada en la sangre que Jesús derramó allí en la cruz del Calvario. Y cómo fue él azotado, cómo fue herido él por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces eso es en lo que nosotros debemos poner nuestra mirada. Nos debemos fijar en cómo las cosas que Él ha hecho para atraernos hacia Él. ¿Sí? Entonces es un constante estar buscando su presencia, no permitirnos el alejarnos de Él. Amén. ¿Cuál es el fruto del pecado? El fruto del pecado es el dolor, la enfermedad, la muerte, la contienda. Todo eso hace parte del fruto del pecado, las peleas, las divisiones. O sea, si nosotros queremos tener una lista ahí de las cosas que nos trae el pecado, la envidia, la malicia, ¿cierto? El engaño, el fraude, la trampa, las mentiras, la violencia también, ¿sí? La opresión, el robo, todo, pues bueno, ahí están los pecados, el egoísmo, la malignidad, la ingratitud también hace parte, ¿sí? El ser ingratos, primeramente con Dios somos ingratos, ¿no? Todas esas cosas son frutos del pecado. Si nosotros queremos ir a mirar, hay varias listas de pecados ahí en la palabra, ¿no? Empezando por Gálatas capítulo 5, nos habla acerca de esas cosas. Entonces, necesitamos meditar en esas cosas y no permitir que en nuestras vidas estén estas cosas que están haciéndonos daño. No tenemos por qué jugar con el veneno. Eso es un veneno. El pecado, todo lo que entra por nosotros es un veneno. Nosotros no podemos tomarnos el infierno como si fuera una broma, ¿sí? No podemos tomar el fuego en las manos. ¿Qué pasa si nosotros cogemos y ponemos las manos allá en la estufa? Y cuando, o sea, me acuerdo ahorita de algo que me estaba diciendo en estos días Josué, porque por alguna extraña razón no me sirvió el encendedor. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque yo empiezo a hacer el desayuno temprano y tendría que haber ido como a comprar un encendedor o algo así, ¿no? Entonces, no, ¿y ahora qué hago? Bueno, tenía la cafetera, entonces lo que sí no podía faltar era el café. Pues listo, lo puse, pero bueno, ¿y ahora cómo hago los huevos? Entonces me acordé que estaba ahí la estufa eléctrica y entonces organicé todo y la puse y empecé a hacer pues las cosas del desayuno.
Y entonces Josué se despertó y fue y miró y me dijo, ay mami, ¿quieres que te cuente algo? Y yo, ¿qué pasó? Cuando estábamos en Bogotá, porque esa estufa la teníamos allá y bueno, ahorita otra vez volvió allá, yo vi eso rojo y me llamó la atención y puse el dedito ahí. A él le llamó la atención, eso que ya le habíamos hablado, mucho cuidado con esto. Entonces, mire, muchas veces a nosotros nos hablan y nos dicen, ¿cierto? Nos dicen las cosas, pero a veces pareciera como si tuviéramos que ir y poner el dedito allí. ¿Qué pasó? ¿Cuántos días dura una heridita de esas en el dedo? Y se le pone a uno a veces hasta ampollita y todo, ¿no? Se le hace a uno ahí. Entonces, eso mismo pasa cuando nosotros nos dejamos seducir por el rojito y de la candela, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y exactamente, es llamativo. Eso no va a ser que le pusieron ahí algo bien feo, no. Ahí se ve muy bonito por fuera, se ve muy, muy precioso, pero cuando usted le mete el mordisco, popó. Porquería. Podrido. Sí, le hizo daño, mejor dicho, se enfermó, le dio dolor de estómago terrible. ¿Cierto? Entonces, es necesario que nosotros despertemos nuestros sentidos y que andemos alertas, atentos a lo que está pasando en este tiempo. Hay que romper con el pecado. O sea, si hay alguna cosa ahí que tengamos todavía, hay que romperla. Y uno puede decir, no, yo pues gracias a Dios, o sea, voy, hago la lista y como que no. En ese momento que usted dice como que no, humildad. Señor, perdóname. Aún del pecado oculto, aún del pecado que yo no conozco. Hay unos que son muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy evidentes, ¿cierto? Ay, que nos dio mal genio. Evidente, ¿cierto? Bueno, hay muchas cosas ahí, pero hay otros que están allí ocultos. Por eso es necesario que nosotros estemos todo el tiempo, Señor, examíname, como dice la palabra, escudriña mi corazón. El mismo hecho de uno decir no tengo pecado es orgullo, ¿cierto? Es orgullo. Entonces, bueno, vamos a mirar también qué nos ofrece el Señor cuando nosotros lo buscamos a Él. Vamos a mirar en Colosenses 1. Colosenses 1. No les digo el versículo todavía porque acá lo tengo, pero a mí a veces me gusta irme hacia atrás para mirar, porque a veces pues los títulos lo ayudan a uno como a... Entonces vamos a mirar desde el 15. Cuando nosotros buscamos conocer a nuestro Señor Jesucristo, eso es lo principal de nuestra fe, ¿cierto? Colosenses 1:15, voy a leer. Jesús 1:15, Colosenses 1:15. Jesús es la piedra angular del cristianismo, de nuestras propias vidas, ¿sí? Y si nosotros no entendemos eso, no puede haber allí nada que nos cambie. Si nosotros no entendemos que Jesús fue el que pagó el precio por nuestros pecados, si nosotros no entendemos que Jesús es el que nos reconcilia con el Padre, no estamos en nada. Miren lo que dice acá, dice el 15, dice, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, ¿qué nos está hablando la primera parte acá? Que por medio de Dios, estando Dios, el Padre, con el Espíritu Santo y con Jesús, fueron los que crearon todas las cosas, ¿sí? Y porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, por Jesús, lo visible y lo invisible. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, si nosotros vemos la coordinación que tiene la tierra, la atmósfera, el cielo,
esa lluvia tan espectacular que tuvimos esta mañana, que yo decía, uy, estoy muy cerquita, pero yo creo que me va a tocar coger taxi. Y estaba que pensaba yo, ay Dios mío. Bueno, pero gracias a Dios, ya en el momento que fuimos a salir escapó un poquito, entonces fuimos veniendo sin problema caminando. Pero miren, todas las cosas, todo esto creado por Dios en ese orden, en esas cosas tan maravillosas que vemos de las planticas, las flores, los animalitos, nuestro propio cuerpo en una perfección que uno dice, Dios mío, o sea, qué cosa tan impresionante. Y de pronto cuando estamos enfermos somos más conscientes de eso, ¿no? De la creación de Dios en nuestras vidas y de cómo si una piecita pequeña algo le está pasando, entonces estamos enfermos, ¿cierto? Y nos sentimos mal cuando estamos enfermos, ¿verdad? Pero entonces dice ahí el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿sí? Él sea lo más importante. Y el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, ¿sí? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, viene la creación, están Adán y Eva, pecan Adán y Eva, ¿cierto? Entró el pecado en la tierra. Y durante todo ese tiempo hasta que viene Jesús, vemos personas que de pronto buscan al Señor, vemos los profetas, vemos personas que tratan, pero no está esa plenitud. Pero cuando viene Jesús, en él está la plenitud. Mira lo que dice ahí el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y él es el que trae la reconciliación con nosotros como seres humanos ante Dios, pero también en la creación, ¿sí? También en esta tierra. Vamos entonces a dejar hasta ahí esa parte, que es bien importante. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos quién es nuestro Salvador, ¿sí? Que conozcamos que en Él tenemos esa plenitud. Él es nuestra paz, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra vida, es nuestro consuelo, es nuestro médico, es nuestro pastor, Él es nuestro Salvador y nuestro Dios. Amén. También vamos a mirar acerca de lo importante que es no solamente conocer el nombre de Cristo, sino tener una relación íntima con Él, ¿sí? Tener una relación cercana con Él. Nosotros podemos encontrar en Él, en Jesús, la gracia, la paz, la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención. O sea, para todo ese problema que veíamos al principio del pecado, la respuesta está en Cristo, en que pensemos en Él, en que Cristo es el tesoro de nuestra alma, de que nosotros debemos verlo como lo más importante en nuestra vida. ¿Cierto, Emanuel? Que lo más importante en nuestra vida debe ser ¿quién? ¿Quién? Cristo. Cristo debe ser lo más importante en nuestra vida, el tesoro de nuestra alma. Nosotros debemos ver que en Cristo nosotros tenemos propósito, ¿sí? Que en Él nosotros tenemos prosperidad, que en Él nosotros, como les decía ahorita, tenemos sanidad, ¿sí? Restauración. Entonces, miren cómo dice la palabra del Señor, que vayamos a Él, los que estamos cansados, cargados, trabajados, ¿sí? Que vayamos a quién? A Jesús. Que cuando tenemos ese peso de las cosas del día a día, del diario, de las situaciones familiares, ¿a quién tenemos que ir? Que si tenemos problemas económicos, ¿a quién tenemos que ir? A Él, a Dios, al Señor, a orar a Él, no esperar
o que si estamos enfermos, ¿a quién tenemos que ir? ¿Sí? Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Ay, tómese el acetaminofén, ¿sí o no? Acetamin, my friend. Tómese el ibuprofeno, tómese no sé qué, o, ay no, de una le toca irse al médico, no, de una lo primero oremos. De una lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos, póngase la mano ahí en la cabeza, Señor, sáname. Me siento, claro, empieza uno como a sentirse cuando está enfermo, afligido, ay, como que sí, no puedo hacer las cosas, no me da, pero a Él es al que debemos ir. Amén. Jesús debe ser nuestro mejor amigo. Jesús es el que nos va a dar al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo dice en la palabra del Señor que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no va a dar al Espíritu Santo si se lo pedimos? Entonces no dudemos. Cuando nosotros le pedimos al Señor, Padre o Señor Jesús, danos el Espíritu Santo. Y fíjense cómo dice también en la palabra que el Señor Jesús es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Porque Juan el Bautista les decía, yo vengo acá y yo los voy a bautizar pues para que ustedes confiesen sus pecados, ¿cierto? Los metí ahí en el río, ustedes confiesan sus pecados, tal. Pero ese era un acto profético de lo que el Señor hace cuando nosotros le pedimos, Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo y con tu fuego. Amén. Él es el que nos da su Espíritu Santo y su fuego. Entonces, nada es más importante que nosotros poder estar con el Señor. Ahora bien, nosotros debemos poner atención a lo que está pasando en nuestra alma. Y si el Señor permite, como les decía la vez pasada que estuve predicando, si el Señor permite, vamos a mirar un poco más acerca de las cosas del alma en las próximas semanas, que si el Señor me permite, pues voy a estar predicando. Pero es importante que le pongamos cuidado a nuestra alma, porque ¿qué es lo que va al cielo? Nuestra alma, ¿cierto? Y si nuestra alma está afligida, si nuestra alma está llena de huecos y de heridas, si nuestra alma está pensando en otras cosas y no en Dios, entonces, ¿qué le vamos a presentar nosotros al Señor? ¿Cómo nos vamos a presentar ante Él? ¿No? Entonces, miren, fíjense bien cómo dice la palabra del Señor, que el diablo solamente ha venido para matar, robar y destruir, pero Jesucristo ha venido para traer vida. Cuando las personas andan en la vida sin Cristo, están muertas. ¿Se acuerdan que leíamos ahorita que la paga del pecado es muerte? Pero cuando nosotros estamos con el Señor, estamos en prosperidad. Así no tengamos los millones, ¿sí o no? Pero tenemos la tranquilidad que Él nos da, la paz que Él nos da, y de una u otra manera, Él envía los recursos, las finanzas, que tenemos unos hijos que no se han convertido. Señor, algo hará. Dios algo hará si confiamos en Él. Amén. Entonces es muy importante que nosotros miremos nuestra alma, así como vemos las cosas que pasan del pecado, así como tenemos que reconocer a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, así tenemos que ver que es importante nuestra alma para Dios, que es lo que nosotros le vamos a dar a Él. Amén. Y mientras que estemos en esta tierra, obvio que tenemos que tener también cuidado de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a mirar esta siguiente parte. Y es que es importante que nosotros podamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Está nuestra alma perdida o salvada? Hagámonos esa pregunta ahí cada uno a nosotros mismos. ¿Está nuestra alma, Emanuel? ¿Está Albert o Miguel Ángel? Pregúntense ustedes ahí eso. ¿Su alma está perdida o está salvada? Pronto va a venir el día en cuanto venga el Señor, que eso era lo que empezábamos hablando, ¿cierto?
Pronto vendrá el día cuando nuestra alma será lo único en lo cual nosotros vamos a pensar. ¿Sí? Y la única pregunta importante que tenemos que hacernos es esa. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Señor, ¿cómo estoy delante de ti, Padre? Muéstrame. ¿Sí? Como decía al principio, hay muchas cosas que nosotros debemos estar haciendo en este tiempo. Orando, ¿cierto? Leyendo la palabra y guardándonos sin mancha del mundo. La palabra del Señor dice en Santiago que la verdadera religión es visitar a las viudas y a los huérfanos, ¿cierto? ¿Alguien más se acuerda qué dice? Y guardarnos ¿qué? Sin mancha del mundo. Entonces, esa es la verdadera religión. Hacer la obra de evangelismo, de ayuda, de bendición para otras personas, pero también guardarnos sin mancha del mundo. Entonces, debemos hacer que la Biblia sea nuestra guía, que la Biblia sea la que nos lleva a nosotros. La Biblia es la provisión que Dios nos ha dado. Y fíjense que en estos días estaba escuchando un libro de un misionero que es de Estados Unidos, o era de Estados Unidos, y el Señor lo mandó para Guatemala a predicarle a los indígenas allá. Y me llamó mucho la atención porque él nunca había predicado, ni siquiera en su propia lengua, a la gente, sino que se había metido como en el curso, pues, de ser misionero, pero nunca lo había hecho persona a persona, ni nada, ¿no? Entonces, cuando ya le llegó el momento de hacerlo, él dijo, ni siquiera sé hablar el idioma de la persona. No sé absolutamente nada, ni sé qué le voy a decir. Entonces, él lo que empezó a hacer fue a pedirle al Señor que le ayudara a tener como esa valentía para poder predicar la palabra, pero también empezó a traducir la Biblia al lenguaje de esos indígenas que estaban allá en Guatemala. Entonces, bueno, la historia ahí la estoy escuchando, pero me ha parecido bien bonito esa parte y el entender que nosotros debemos tener como lo más importante en nuestras vidas la Biblia, porque eso era lo que me parecía bien tremendo. O sea, él cómo iba a saber que tenía que predicar al principio, cuando nosotros recién llegamos al Señor, pues le predicamos a la persona del testimonio de lo que ha hecho con nosotros, ¿cierto? Pero ya cuando nosotros hemos podido leer la palabra y hemos escuchado tantas predicaciones y tantas cosas que vemos aquí en la palabra, de lo que le vamos a predicar es la palabra que Dios nos da, ¿cierto? Entonces, para nuestra propia vida, la palabra es la provisión, es el mapa, es la que nos da la paz, la salvación y la felicidad. El leer la palabra hace que nosotros podamos tener esa renovación en nuestra mente, que lo hablábamos también ahorita al principio. ¿Sí? Entonces, no es solamente tenerla, sino sacarla de verdad para leerla. ¿Sí? Porque qué bonito tener una Biblia grande, con letras grandes, si la tenemos allá debajo del escaparate, ¿cierto? Si no la leemos no sirve para nada. Allá está guardadita, empolvadita, bien preciosa. O bueno, ni empolvada, de pronto la pasamos y la limpiamos y dice, ay, tan bonita la Biblia, linda. Vuelve y la guardo. Pero si la tenemos y no la leemos, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Miren un ejemplo tremendo, y en estos días precisamente estoy leyendo esa parte. Vamos a Jeremías 36, y allí vamos a ver un ejemplo de un rey, de lo que él hizo con la palabra que se le mandaba. Vamos a Jeremías. En estos días precisamente lo estoy leyendo y me confrontó bastante esa parte, me llamó mucho la atención acerca de lo que hizo este rey. Jeremías 36. Y si ven ustedes ahí el título, ahí ya se dan cuenta qué hace el rey con esa palabra. ¿Qué dice el título? El rey o así tema que Ajá. Bueno, entonces vamos a irnos
Imagínense que les voy a contar el pedacito de la historia, no lo vamos a leer, sino que les voy a contar. Estaba Jeremías escribiendo las palabras que Dios le daba, ¿sí? Entonces llegó y le dijo, Baruch, venga, porque pues, él estaba encarcelado, Jeremías estaba encarcelado, entonces le dice, Baruch, venga, anóteme por favor estas cosas y vaya y las lee allá delante de los funcionarios, delante del rey, ¿cierto? Entonces lo llamó, le dijo, venga, escríbalas, no sé qué, y vamos entonces al versículo. Entonces, primero se las leyó a los funcionarios, y los funcionarios se asustaron, y fueron y le dijeron al rey, bueno, rey, mira, nosotros necesitamos que le lean estas palabras. Entonces miren lo que hacía él. El versículo 20, miremos como desde el 20, dice, y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Entonces, está el rey ahí sentado al pie del brasero, o sea, donde está el fuego, ¿cierto? Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero. Entonces, cada vez que leían tres líneas, cortaba el rollo y lo metía en el fuego, lo quemaba. Y uno dice, ¿cómo? Lo tiraba, exacto, lo tiraba ya para que se quemara. Eso era lo que él hacía con la palabra que Dios le había mandado. ¿Sí? Eso era lo que él hacía. Entonces, vemos ahí cómo nosotros no podemos darle un vistazo rápido a la Biblia de vez en cuando. Eso realmente no nos va a dar a nosotros como una sabiduría en la palabra de Dios. ¿Sí? No la vamos a poder entender exactamente. Tenemos que leerla con regularidad. Pero no solo eso, nosotros pensamos y decimos, no, ¿qué tal yo coger la Biblia, así como la tiene Luz Marina en papel, y empezar a romperla y a botar? ¿Cierto que no lo haríamos? O sea, nosotros tenemos temor de Dios y no lo haríamos. Este rey no tenía temor de Dios. Pero ¿cómo sí lo hacemos? Cuando, como les decía ahorita, la tenemos ahí guardadita, metidita, la limpiamos nomás y volvemos y la ponemos, y no la leemos. Es como si la estuviéramos cortando y quemando, porque durante la semana se nos va olvidando la palabra y nos vamos llenando ¿de qué? De los problemas de la vida, de las cosas que tenemos que resolver todos los días. ¿Qué es el desayuno? ¿Qué es el almuerzo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué tengo que presentar unos informes? ¿Cierto? Pero no estamos pendientes de la palabra del Señor. Pero vamos a ver un ejemplo diferente en segundo libro de Crónicas, de otro rey. Segundo libro de Crónicas. Allá los niños están poniendo cuidado. ¿Sí? Pareciera que no, ¿cierto? Segundo libro de Crónicas 34. Ahorita les hacemos examen oral, ¿vale? Ahorita usted pasa acá y nos da toda la predicación. Segundo libro de Crónicas 34. Sí, 34. Sí, segundo libro de Crónicas. Yo siempre les digo, a veces uno se confunde y dice segunda, pero no, esta no es una carta, sino que es un libro. Entonces es segundo libro de Crónicas. Sí, cuando son las cartas allá en el Nuevo Testamento, sí es primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, o Pedro tiene primera y segunda, ¿cierto? Bueno, entonces dice ahí en el capítulo 34, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía? 8. Emanuel, ¿usted cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Emanuel? 11 años.
¿Cuántos tiene Albert? 13. Miren, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Desde pequeño, ¿cierto? Tuvo alguien que lo ayudaba, que era un sacerdote que estaba ahí también pendiente. Sí, le ayudaba, pero tenía ¿cuántos? 8 años. Crónicas lo escribió, no recuerdo, creo que probablemente Esdras. Probablemente Esdras, sí. Esdras, sí. No recuerdo ahorita, no recuerdo. Probablemente sí. O a veces pasa con con ese tipo de libros, como son crónicas o reyes, que son como compendios de historiadores de la época. Entonces lo que hacen es la organizaban y tenían ahí la historia de Israel porque estos libros son históricos, ¿sí? Cuentan la historia de Israel, cuentan la historia de los reyes. Entonces, en el versículo 19, vámonos ahí más adelantico, una de las reformas que hizo, bueno, ahí habla acerca de varias cosas, ¿no? Y bueno, en el versículo 8 dice que hallan el libro de la ley. O sea que ese libro estaba allá guardadito por allá en un escaparate, bien allá, se los olvidó durante muchos años, ¿cierto? Y dice en el versículo 8, primero dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. Y vinieron ellos, y ahí fue que encontraron, más adelante, dice que encontraron los rollos, ¿sí? Y en el versículo 19, ahora sí, dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, encontraron la Biblia y ellos, los que estaban poniendo en orden todo el templo y todo eso, empezaron a leerla y fueron y se la llevaron al rey. Y cuando él la leyó, cuando él oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Sí? El que rasga sus vestidos cuando nosotros vemos en la palabra en el Antiguo Testamento, tiene un significado de dolor, ¿no? De arrepentimiento. Uy, mire todo lo malo que hicimos, porque ahí le estaban contando la historia de todo lo que había pasado, de cómo se entregaron a la idolatría, de cómo hubo reyes, en la mayoría, que hicieron lo malo de lo malo, ¿cierto? Pero cuando el rey escuchó esto, rasgó sus vestidos y dice en el 20, dice, y mandó a Isías y a Sicam, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová, al Señor, por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces el rey este rey tuvo una actitud diferente del otro que veíamos ahorita, ¿cierto? ¿Cuál fue la actitud, Albert? ¿Cuál fue la actitud de este rey? ¿Del segundo? ¿Cuál fue la actitud? ¿O de Manuel? Se entristeció, ajá. Y entonces se arrepintió, ¿cierto? ¿Cómo? Mandó a preguntarle al Señor, mandó a decirle a Dios, Señor, o sea, mira todo esto tan terrible que nosotros hemos hecho, perdónanos, ¿cierto? Entonces la Biblia es el libro del alma, es lo que debemos tener como principal en nuestras vidas. Debemos tener a la Biblia con honor, leer la Biblia primero antes de estar buscando en revistas, en libros o en el mismo Google, o ahora ChatGPT. ¿Cierto? En esto les estaba contando ayer a María Paula que en estos días les dije a los niños, bueno, vamos a leer
unas guías que nos toca hacer de sociales. Entonces les dije, bueno, vamos a leer y estaban así como que, ay, qué pereza, no queremos, no sé qué. Entonces les dije, se los voy a leer como si yo fuera la inteligencia artificial. Y ahí mismo abrieron los ojos. Empecé yo a leer y ellos empezaron, ay, yo quiero leer, mami, ay, yo quiero leer, mami. Entonces, estas son cosas que le llaman a uno mucho la atención, ¿cierto? Pero es necesario que pongamos como más importante en nuestras vidas la Biblia. Ahora, otra cosa con lo que tenemos también, con lo que debemos también tener cuidado, y esto ya para ir finalizando, es con los amigos íntimos. Tenemos que tener cuidado con esos amigos íntimos, con esas personas que están a nuestro alrededor, pero que no nos están dando buenos consejos, ¿sí? Sino que nos están haciendo caer en chismecito, ¿cierto? O que nos están haciendo caer en cosas que no son conforme a Dios. Recordemos acá una historia, que es la historia de Amnón. Amnón era el hijo del rey David y él vio a su hermana, era hermana por parte de papá, pero no de mamá, era diferente mamá, y vio a la hermana y le gustó esa muchacha, dijo, no, esta muchacha tan bonita, mejor dicho, no sé qué, pero hubo un amigo que le habló y le fue mala influencia y le dijo, pero pues hágase el enfermo, mano, hágase el enfermo y dígale a su papá que haga ir a su hermana y que ella le haga unas tortas. Y cuando usted esté ahí solo con ella, aprovecha. ¿Ah? Él fue influenciado por alguien que le dio un mal consejo. De pronto a él ni se le hubiera ocurrido, pero como tuvo alguien que vino y le habló lo malo, ¿cierto? Entonces, cuidado con quien nos está aconsejando, quién es el que nos está hablando, ay, haga esto, ay, haga lo otro, ¿sí? Hay algo que es importante. Cuando hay virus, eso es rapidito que se extiende, ¿sí o no? Pero la salud no es contagiosa. O sea, si yo estoy aquí bien, que yo le doy gracias a Dios porque hoy me siento bien de salud, hay días que uno no se siente bien, pero eso no se pega, ¿cierto? El virus sí. Ese sí se pega. ¿Qué es lo que hablábamos desde el principio? El pecado, ese sí se pega. Ese sí, ay, qué rico, venga, aquí hacemos cosas malas. Pero nosotros debemos vivir revisando esos amigos, esas amistades, esos íntimos, esas personas que nos están hablando y que probablemente nos están sacando del camino, ¿cierto? Para finalizar, vamos a mirar acerca de los amigos en Proverbios 18:22. ¿Qué dice ahí acerca de los amigos? ¿Será que es chévere tener amigos? O sí, es bueno, ¿cierto que sí? Los amigos nos ayudan en muchas áreas, por eso debemos escoger bien. Los buenos amigos son parte de nuestras más grandes bendiciones. Cuando nosotros tenemos amigos que son de Dios, con los que podemos compartir la palabra, es una cosa maravillosa, ¿cierto? Entonces, Proverbios 18, sí. Proverbios 18:22 nos dice, ay, espérenme, un poquito antes tal vez, no, este habla de la esposa, no, pero hay uno que habla de los amigos. Espérenme a ver qué. Espérenme que se va para un poquitico más adelante, ténganlo ahí de todas formas que se lo vamos también a leer ahorita. Emanuel, no hagas ruido, por favor. No, pero no lo tengo acá. No lo tengo anotado. Bueno, dice la palabra, no se los quedo debiendo porque no lo anoté, de Proverbios, dice que el tener amigos, el tener buenos amigos es mejor, ¿cierto? El que haya esa amistad es mejor que tener hermanos. Ahí en Proverbios lo dice, que el que tiene amigos, se acerca, el que lo ayuda, el que lo bendice, es una mejor bendición a veces que a tener los mismos hermanos en la sangre.
¿cierto? Porque nos apoyan, nos ayudan, ese lo dicen Proverbios. Y el que vamos a leer ahorita tiene que ver con la persona. ¿Ya lo encontraste? Ese. Ah, no, ese es diferente, ese nos sirve. No, ese nos sirve. ¿Qué versículo es? ¿El mismo 18? Ah, espérame a ver. El hombre que tiene amigos sabe mostrarse amigo y amigo hay más unido, es ese sí. Por lo que es la versión diferente. Y amigo hay más unido que un hermano. Sí, es ese. Gracias. Exactamente. Ajá. Entonces, el hombre que tiene amigos sabe mostrarse amigo. En la primera parte, acá en esta traducción, lo dice así. Es decir, si yo quiero buenos amigos, tengo que ser buen amigo también, ¿sí o no? Fiel, ayudarle a la persona, también decirle sus errores, ¿cierto? No solamente que, ay, yo no digo nada para evitar problemas. No, hay que también ayudarlo, ¿cierto? Y dice que y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, muchas veces, como les decía ahorita, son más esas personas que están alrededor de nosotros, que son amigos, que son hermanos en Cristo, que los hermanos en la carne. Que a veces ellos están lejos o que a veces ellos están en otras cosas, o que si de pronto nos pegáramos a ellos, íbamos más bien a recibir malos consejos o cosas que no son agradables delante del Señor. ¿Listo? Y ahora sí, vamos al de Proverbios 18:22, que dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. ¿Cuál es el mejor amigo que nosotros podemos tener o la mejor amiga? El esposo, la esposa, ¿sí? Con la persona en la tierra, con la que más nosotros tenemos intimidad es con esa persona, que nos conoce el mal genio, el buen genio y todo. Y todo. ¿Cierto? Entonces, qué bueno que nosotros tengamos esos esposos y esposas que son de bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Y para los que no tienen todavía, para los jovencitos que todavía no tienen esposo y esposa, ¿cierto? Que escojan bien. Que le pidan a Dios un hombre, una mujer de Dios para los solteros, que de verdad esté conforme al corazón del Señor también. Que uno lo sea también, ¿no? Porque a veces uno puede decir, ay, que sí, yo quiero un buen esposo o quiero una buena esposa, pero si uno mismo no lo es, entonces va a ser uno es más bien la piedra de tropiezo para el otro, ¿cierto? Bueno, y finalmente entonces, si nosotros queremos saber qué tipos de amigos debemos escoger aquellos que benefician nuestra alma, amigos que realmente podamos respetar, amigos que queramos tener cerca cuando estemos en nuestro lecho de muerte, que cuando estemos en los últimos días, digamos, tuvimos amigos, gente a nuestro alrededor que fue de gran bendición para nuestras vidas. Amigos que amen la Biblia, ¿sí? Y no tengan temor de hablarnos sobre ella, como nuestros pastores, ¿cierto? Aquellos que no tendrán vergüenza de admitir que son nuestros amigos cuando regrese el Señor Jesús. Cuando regrese Cristo, que den testimonio también de que nosotros somos personas así como ellos, que vamos de la mano, que nos alentamos unos a otros como leíamos al principio, ¿cierto? Que vamos de la mano ahí con esas personas. Dice en Proverbios 13:20 que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Podemos estar seguros de que las malas compañías en la vida presente son una manera segura de procurar una compañía aún peor en la vida eterna o en la vida venidera, porque si nosotros andamos dejándonos llevar por malas personas, pues no podemos tener nada bueno, ¿sí o no? Listo. Dime. Exactamente. El que, ajá, ese está parecido, ¿no? Pero sí está profundo, está lindo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será
quebrantado. ¿Será que un necio también? ¿Cierto? Y vamos a mirar Primera de Juan 2:28. Primera de Juan. Ajá. Primera de Juan 2:28. Dice, y ahora, hijitos, ¿quiénes somos aquí, hijitos de Dios? Levante la mano. ¿Sí? ¿Somos hijitos de Dios? ¿Cierto que sí? Que pues a veces cometemos nuestros pecados, nuestros errores y todo eso, pero somos hijos de Dios. Dice entonces, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Listo? Que en su venida nosotros no vayamos a ser avergonzados, que cuando Él venga nosotros podamos estar ahí cerca de Él. ¿Cómo debemos andar entonces? En santidad, ¿cierto? Leyendo la palabra, con buenos amigos, ¿sí? ¿Qué más de lo que estuvimos mirando? En oración, ¿ah? Aprovechando el tiempo, bien, ¿cierto? Aprovechando bien el tiempo. No solamente preocupados por nuestros propios asuntos. Una de las cosas que nosotros debemos hacer es dejar de estar tan ensimismados y poder ir a visitar al enfermo, a orar por el enfermo. Como decía Ramirito esta mañana, que el Señor le permitió ayer ir a orar por un enfermo y siente uno ese corazón contento, ¿cierto? De poder hacer algo para Dios, porque es para Él que lo hacemos, para que esas personas a las que les hablamos se conviertan. Esos hijos a los que le hemos estado hablando durante tanto tiempo, lleguen a los pies de Él. Amén. Puede que nosotros los veamos ahorita borrachos, perdidos, en otros cuentos totalmente diferentes que con el Señor, en rebeldía, pero si nosotros seguimos con amor, con paciencia, hablándoles la palabra del Señor, algún día vamos a ver esos hijos a los pies de Cristo. Amén. Algún día los vamos a ver a esos familiares. Amén. Que no nos encontremos nosotros avergonzados en el día del juicio, ¿cierto? Que nosotros en este tiempo seamos formados a la semejanza del Señor. Que seamos probados en fidelidad. Cuando vengan las pruebas nos hallemos fieles al Señor, ¿sí? Porque la venida del Señor va a traer recompensas. O sea, no solamente la salvación de nuestra alma, sino que el que nosotros llevemos fruto abundante. Por eso es necesario que estemos predicando la palabra del Señor también. Por eso yo quiero hacerles una propuesta y lo estuve orando y lo he estado meditando hace 8 días. A las personas que quieran, estemos orando para que un sábado al mes podamos salir a evangelizar. Que el Señor nos ponga el lugar, que el Señor nos dé la forma y la manera, el tiempo, pero también la disposición para hacerlo. Y las personas que vayamos a ir o a los que vayan a ir, que sea el Señor ahí respaldándonos como están haciendo nuestros hermanos en Bogotá también. Tengo ese sentido en mi corazón desde hace bastante tiempo, pero es cuestión de que empecemos a hacerlo. En una época se hizo, estuvo la tía Clemencia, muchas veces Luz Marina, María Paula. Yo también fui algunas veces a predicar allí afuera del hospital, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a tener ese crecimiento espiritual si no es predicando la palabra de Dios y llevando estas palabras, esto que nosotros estamos aprendiendo a otros? Eso nos aviva. Fíjense, Luzmila, ella es una mujer que constantemente está predicando la palabra del Señor ahí en el hospital y en donde el Señor le pone. Y el Señor ha estado haciendo cosas muy lindas a través de ella. ¿Sí? Cuando ella está aquí en la oración, que empezamos a las 10 de la mañana, ella está aquí orando, ella viene y ayuda a poner las sillas, ella viene y ayuda ahí. Cuando el Señor le ha permitido también predicar acá palabra linda la que trae a través de ella, ¿sí? Y eso la ha mantenido avivada, el estar
predicando la palabra del Señor. Así la gente todavía no esté viniendo aquí a la iglesia. Y seguimos orando porque el Señor añada a los que han de ser salvos, ¿cierto? Seguimos orando por eso. Pero es necesario que nosotros estemos constantemente, Señor, ayúdanos. Estaba escuchando también acerca de un hombre que sale de su casa todos los días, va y le echa gasolina al carro, va y habla con el del mercado, con una cosa y con la otra, y como si Dios estuviera, como si Dios no, Dios lo está haciendo, está mirando todo el tiempo, pero no le habla a nadie de Cristo. Nadie sabe que es cristiano. No puede pasar eso con nosotros. Al de la tienda, al del taxi, al de a donde vayamos. Pidámosle al Señor esa sabiduría para predicarle la palabra del Señor, para entregar aunque sea una cosita de estas. Acá hay, aquí hay algunitas. Vamos a hacernos más para poder tener y estar haciendo esa labor, amén. Y que nosotros estemos llevando la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que estar haciendo en este tiempo, ¿cierto? Vamos ya para finalizar entonces, Apocalipsis 22, 12. Ya ahora sí, llevo finalizando hace como 15 minutos. Apocalipsis 22, 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Vuelvo a leerlo. Emanuel, por favor, guarde eso. Ya no más. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. En Neiva en este tiempo se ven esos árboles con las florecitas rosadas. Hermoso, ¿no? Bien bonito. Sí, se ve bien bonito. Qué bueno que nosotros podamos hacer eso para el Señor. Árboles con flores y con mucho fruto. Amén. Vamos entonces a orar, mis hermanos. Padre Santo, Señor, Dios del cielo, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Te damos gracias por tu fidelidad. Y ponemos en tu presencia, Señor, este tiempo que nos has permitido, Señor, hablar de estas cosas. Y muchas veces, Señor, así como decíamos al principio, probablemente son cosas que ya hemos hablado y pareciera como que se repitieran, pero la palabra tuya lo que dice es que nos alentemos unos a otros con la palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos alientes con estas palabras, Padre Santo, que nosotros podamos estar, Señor, en esa bendición contigo, Señor, que nosotros podamos estar, Señor precioso, con esa presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que tú te manifiestes, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que tú libertes, Señor maravilloso, nuestras vidas, Señor, y que tú nos hagas, Señor maravilloso, especiales para ti, Señor, que nosotros podamos, cuando tú nos llames, Señor, allá a tu presencia, o cuando tú vengas, Señor, que nosotros podamos ser hallados sin falta delante de ti, Señor, y con fruto abundante para tu reino, Padre. Hoy te pedimos, Señor maravilloso, que sanes toda enfermedad, Padre, que sanes, Señor, que libertes nuestros cuerpos, Señor, de toda situación, Señor, en donde nos encontramos con dolores, con aflicción, Padre. Tócanos con tu mano, Señor maravilloso, renueva nuestras vidas, restáuranos, vivifícanos, Señor, y te pedimos, Padre de los cielos, que nos hagas instrumentos en tus manos para la predicación de tu palabra, Señor. Bautízanos con tu Espíritu Santo y con tu fuego, Señor. Que nosotros podamos tener gozo y alegría en este día de que tú nos has salvado y que nosotros seamos instrumentos de salvación para otras personas. Te bendecimos, Señor, y queremos, Padre Santo, honrarte, Señor, porque tú eres bueno, Señor, en gran manera. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Queremos entrar, Señor, a tu santo lugar, Señor. Queremos, Padre, estar en tu presencia, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu belleza, Padre.
Aleluya, santo, santo, eres tú, Señor. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y conmemorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. ¿Me puedo tomar algo fría? Jesús, Dios, mi amor, eres tú, Jesús, solo tú. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor precioso, que tú seas el que nos abraza, Señor, en esta hora, Padre. Tócanos con tu presencia, Señor. Padre, queremos recibir el consuelo tuyo, Señor. Queremos, Padre Santo, recibir la sanidad tuya, Dios. Queremos que tú nos fortalezcas, Señor, en esta hora, Padre. Llénanos con tu presencia, Padre. Llena a mis hermanos con tu unción, Señor maravilloso, con tu gloria, Padre. Llena, Señor maravilloso, a tus siervos con tu presencia, Padre. Trae sanidad y restauración, Señor. Úngelos hasta los huesos, Señor. Padre, para predicar tu palabra con denuedo, Señor. Tómalos en tus manos, Señor. Padre, renueva, restaura, vivifica, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Trae sanidad, Padre Santo, y restauración, Señor. Tu unción sea derramada, Señor, en esta hora, Padre. Tu palabra dice, por las llagas de Jesucristo somos sanados y curados. Así te pedimos, Padre, en esta hora. Sánanos, Señor maravilloso, con tu presencia. De la cabeza a los pies, trae sanidad, Señor. Restaura, Padre. Renueva, vivifica, levanta, Señor maravilloso. Trae esa sanidad total, Señor, en todo el cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor precioso, que tú restaures, Señor, que tú sanes, que tú levantes, Padre. Trae liberación, Señor. Trae santidad, Señor. Trae libertad, Padre. Trae, Señor, sanidad por completo, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que le des sanidad a Emanuel, Señor, en su cuerpo, en su alma, Señor, y que tú lo toques con tu gloria, Padre, con el río poderoso de tu Espíritu Santo. Señor, te pido por Albert también, Señor, para que tú le des sanidad en su cuerpo, Señor, y para que tú seas revelado a su vida, Señor. Que él sea, Señor, renovado en ti, Padre, tocado por tu presencia y por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Solo tú. Amén, Señor. Te bendecimos, Padre.
Grande, Señor, eres tú, Rey de Gloria. Te bendecimos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día, Señor, que nos has permitido compartir juntos, Señor, alabarte y escuchar tu palabra. Pero te pedimos aún más, Señor, que nos ayudes a poner en obra, Señor, estas palabras que hemos hablado, Señor, y que nos ayudes a dar fruto, fruto abundante para tu reino, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por tu misericordia y tu fidelidad. Bendecimos en esta hora, Padre, las ofrendas, Señor, que mis hermanos traen, Señor. Bendecimos también, Padre, los trabajos, Señor. Bendecimos, Señor, la salud, Señor maravilloso de mis hermanos, Padre. Te pedimos, Señor, tócalos. Tu palabra dice, por las llagas de Jesucristo somos nosotros sanados y curados. Y te pedimos, Padre de los cielos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, en esta salida hacia los lugares a donde vayamos, Señor. Que tú nos bendigas en nuestra entrada y en nuestra salida. Que tú bendigas, Señor maravilloso, nuestras casas, nuestras familias, Señor. Que tú bendigas los trabajos, Padre Santo. Que tú bendigas el fruto de nuestras manos, Señor. Y que bendigas, Señor maravilloso, el fruto, Señor, que queremos dar de discípulos, Señor. Desde ya, Padre, ponemos delante de tu presencia a cada persona a la que tú quieres que les prediquemos tu palabra, Señor, y que nosotros seamos eficaces a la hora de predicar tu palabra. No solamente predicar por predicar, sino hacer discípulos como dice en tu palabra, Padre. Te entregamos, Señor, esta reunión en tus manos y te pedimos bendiciones, Señor, desde el cielo para cada uno de nosotros y que sea puesto el sello de tu Espíritu Santo. Atamos en el nombre de Cristo Jesús toda la contaminación, todos los espíritus de robo, accidente, calamidad, enfermedad, destrucción, muerte, y todo esto lo echamos al abismo en el nombre de Jesús y atamos los espíritus de retaliación, venganza, furia de las tinieblas. Los echamos al abismo en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor poderoso, vallado de protección alrededor de nuestras vidas, muro y antemuro de fuego alrededor de nosotros, de los pastores de mi amado Jesús, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Antonio, que estaba cumpliendo años ayer, Señor. Síguelo bendiciendo, fortaleciendo, Señor, sanando por completo a su esposa María Paula. Levántalo, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, a través de ellos para con nosotros. Los bendecimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Y a todos los pastores de mi amado Jesús, a nuestro pastor Mauricio, Señor, que está allí en Bogotá, Señor, bendícelo, Señor, con tu preciosa mano y tráelos con bien de vuelta a él y a Josué, Señor, en estos días que regresan nuevamente a Neiva, Padre. En el nombre de Jesucristo, bendice al pastor Carlos, al pastor César, a sus familias, Señor, y a todos nuestros hermanos, Señor, a los que vinieron y a los que no pudieron venir también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Amén.